En este video revelaremos el poder de la sal como una poderosa herramienta en la guerra espiritual. Vamos a explicar su uso de manera clara y sencilla para que todos puedan comprender cómo emplearla de manera pura y correcta. ¿Sabías que hay 3 formas en las que puedes usar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate hasta el final del video, porque te revelaré la respuesta y te aseguro que te sorprenderás al descubrir las revelaciones sobre la sal como un arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo lo que existe fue creado por Dios, para Dios y a través de Dios. Nada existe fuera de su voluntad, y eso incluye a la sal, la cual fue creada con un propósito divino. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego tiene un propósito divino. Dios concibió la sal antes de la vida misma. En el Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia a menudo evita hablar de cómo Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos de la tierra. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de sazonar, preservar y purificar. Cada uno de estos elementos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, La Biblia del Diario y Historia. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia en los comentarios. Muchos de ustedes se sienten inspirados y fortalecidos al escuchar los testimonios de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través del uso de la sal. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. En tiempos antiguos, las personas creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos e, increíblemente, se usaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su paga en sal, de ahí proviene la palabra salario. La Biblia también usa lo físico para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes, también sobre el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Pueden leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Pero a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para uso personal, como se lee en Éxodo 30. La receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No había ningún poder sobrenatural en el aceite o en los ingredientes.
El poder provenía de la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando se usa según la voluntad de Dios. En Mateo 5, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo: la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Jehová dijo: «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Y Moisés respondió: «Una vara». Jehová dijo: «Échala en tierra». Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice «está salado» para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería. Es bien sabido que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. El enemigo es un imitador perverso. Roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios. De nuevo, lo llevó a una montaña. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito. Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como se dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras la creación mineral. La historia de Sodoma y Gomorra relatada en Génesis 19 es conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaban hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí, la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. En tiempos antiguos, para los israelitas, salar las ofrendas era obligatorio.
Esto se hacía para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación. En el libro de Crónicas se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Ahora repasemos lo que hemos visto. 3 atributos principales de la sal en lo espiritual son purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Reflexionemos. ¿Por qué el brujo utiliza la sal en brujería? Lo hace porque ha descubierto el atributo espiritual que representa la sal. Sabe que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y espiritual y que posee estas 3 autoridades específicas. Y si se usa en su contra, podría causarle mucho daño. El enemigo ha intentado hacer creer a los cristianos y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, usado solo por hechiceros. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Antiguo Testamento y luego olvidada. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre. Y si el cristiano ha dejado de usarla, es porque ha sido astutamente engañado. Hoy es el día en que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio, vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrazarán toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Ahora entiendes por qué los brujos usan sal. Lo que originalmente fue para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si eres un genuino hijo de Dios, no deberías temer al brujo que usa sal contra tu casa, trabajo o negocios. Tú tienes la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. Sofonías 2 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo 2 pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas como matrimonios fracasados o abuso. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias o por qué nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio exitoso. ¿Por qué hay violadores y violados en el entorno familiar, incluso siendo cristianos? Esta es una situación lamentable. Sin duda, la causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración.
Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy llevaba mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. En partir de hoy, dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios, heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros. No temas, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo 107 dice, Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas, por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener un amor genuino. Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. Las sales son un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Un ejército está hecho para la protección de un país y se usará en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército estará en forma pasiva, pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimátum al brujo. Si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así se escriba y así se cumpla. La sal es poderosa. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le dio para purificar las aguas. Le concedió y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los serán en holocausto a Jehová. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Quizás por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución o de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro: si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y destínalo al 100% al servicio de Dios. No uses esa sal para nada más, úsala solo y exclusivamente para honrar a Dios.
No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa. Compra uno nuevo y dedícalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe emplearse con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, tal como se explica en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. El pacto según Números 18 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí dice pacto de sal perpetuo. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Tal vez pienses, pero eso era para los israelitas. Pues te diré que ustedes son rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes le buscan en las sagradas Escrituras. La sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la durabilidad y la lealtad, lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. En Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad.